13 horas en punto. Muy buenas tardes con todos nuestros televidentes. Les damos en este inicio de semana la bienvenida a Telediario, emisión central con las noticias más destacadas del país y del mundo. Iniciamos con nuestros titulares. Los gobiernos autónomos descentralizados respaldan la decisión del gobierno central de establecer la nueva etapa de distanciamiento social por el método de semáforo, previa evaluación de los casos en cada territorio. La mayoría de alcaldías prevé mantener el color rojo, al menos hasta el mes de mayo. Este lunes arrancó el plan piloto de reactivación del sector de la construcción con al menos 43 proyectos entre privados y públicos. Las actividades se deben cumplir en medio de estrictas medidas de bioseguridad. 423 pacientes positivos de COVID-19 internados en un hospital del IES en Guayaquil recibieron el alta médica luego de recuperarse de la enfermedad. Ellos pudieron reunirse con sus familias. Productores bananeros contemplan paralizar la producción nacional en un 30% por problemas de comercialización y caída del precio del producto. El sector además donará parte de su producción para ayudar durante la emergencia sanitaria. En lo internacional, luego de no reportar contagios en los últimos 7 días, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dio por eliminada la pandemia de coronavirus en su país. Iniciamos el desarrollo de la información. No se descarta ampliar el decreto de emergencia que concluye a mediados de mayo. Así lo informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien además reiteró que los gobiernos autónomos descentralizados deben actuar en el marco de las competencias concurrentes para tomar las decisiones en esta emergencia sanitaria. Este fin de semana se trabajó en la unificación de la información y desde hoy se incluye el número de casos recuperados. 1.103 recuperados. Es decir, estas personas han logrado pasar todo el proceso desde el contagio que tuvieron y ya se ha verificado por laboratorio que no tienen más el virus. Las muestras para COVID suman 61.529. De ellas, 23.240 resultaron confirmados. Se descartaron 25.052. 1.557 recibieron el alta hospitalaria. Se registran además 663 defunciones por COVID y 1.138 defunciones por sospecha de COVID. Además, se respondieron inquietudes y precisaron anuncios previamente señalados por el gobierno nacional. Entre ellos, si el COVID es considerado una enfermedad laboral. Hay algunas discusiones que yo he presenciado por un documento interno del IES respecto de médicos, pero no en términos generales, no hay ninguna disposición que convierta al COVID en una enfermedad laboral. No es así. Sobre el estado de excepción, la ministra Romo dijo que se estudia la ampliación del mismo, pues a mediados de mayo concluiría. Además que este decreto contempla varias restricciones y sobre esa base deben decidir los gobiernos autónomos descentralizados. No pueden transitar los pasajeros entre provincias, no está permitido, no se pueden hacer espectáculos públicos, no se van a reiniciar las clases presenciales, no se pueden dar aglomeraciones, no se puede reincorporar el 100% de trabajadores al trabajo, sino por porcentajes dependiendo del color del semáforo. Esto es el margen de actuación que cada COE cantonal podrá decidir. Y lo que en estricto sentido jurídico se conoce como competencias concurrentes, añadió. Pero de ninguna manera significa que estos municipios o ningún municipio va a dejar de contar con el acompañamiento y el trabajo de todas las instituciones del gobierno nacional. En cuanto a la situación laboral y económica de trabajadores y empresas, la ministra dijo que una de las estrategias está anclada a la ley humanitaria y otras fuentes adicionales. Renegociando la deuda, buscando financiamiento externo y con un esfuerzo colectivo a través de los mecanismos que están en la Ley de Apoyo Humanitario en la Asamblea Nacional. Expresó su preocupación y la del gobierno nacional ante el caso que provocó una confusión al haber informado erróneamente que una persona falleció cuando no fue así. Aseguró que se toman los correctivos del caso para que no vuelva a suceder. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Los GATS tendrán la responsabilidad de decidir cambio de color en el marco de la semaforización que rige en el país por la emergencia sanitaria. A nivel seccional serán las autoridades las que deban asumir las medidas de bioseguridad indispensables para garantizar la salud de sus habitantes. El 4 de mayo todo el país inicia la nueva fase en color rojo. Esto significa
mantener la suspensión de la jornada laboral, excepto para sectores esenciales. Mantener la restricción de circulación vehicular a un día por semana. Los fines de semana ningún vehículo particular se puede movilizar. Toque de queda en el horario de 14 horas a 5 de la mañana del siguiente día. Lo único que se amplía es el horario del servicio de entrega a domicilio, el que podrá realizarse hasta las 22 horas. Así como la autorización laboral para proyectos piloto aprobados por el COE. Pasar a color amarillo le permitirá al cantón tener la posibilidad de trabajo presencial hasta con el 50% del personal, con la facultad de organizar turnos para evitar aglomeraciones en las empresas. Funcionamiento del transporte urbano e interparroquial con el 30% de ocupación de las unidades. Circulación vehicular 2 días por semana según el último dígito de placa. El domingo nadie circula. Toque de queda en horario de 18 horas a 5 de la mañana. Actividades comerciales en locales con el 30% de su capacidad. En cambio, el color verde facultará a la jurisdicción que reúna las condiciones a trabajo presencial en instituciones públicas y privadas con un máximo del 60% de su personal y con la facultad de generar turnos. Transporte urbano, interparroquial e interprovincial con el 50% de capacidad de la unidad. Circulación vehicular por placas pares e impares. Toque de queda de 21 horas a 5 de la mañana. Funcionamiento de comercios con el 50% del aforo máximo. Alex Llanos, Medios Públicos. Y varios alcaldes consideran sensata la decisión del gobierno nacional de establecer un color de semáforo por cantones para previa evaluación a pasar de la fase de aislamiento al distanciamiento social. En su mayoría, los burgomaestres consultados por Telediario mantendrán el color rojo en sus jurisdicciones, al menos durante el mes de mayo. Los alcaldes empiezan a reaccionar sobre la implementación de la semaforización que, entre otras cosas, establece niveles diferentes de cuarentena y aislamiento, según la situación del COVID-19 en cada uno de los más de 200 cantones del país. De acuerdo a lo anunciado por el gobierno nacional, los comités de operaciones de emergencias cantonales decidirán, previa evaluación del número de contagios y la disponibilidad del sistema de salud, si su localidad le corresponde el color rojo, amarillo o verde. Antes de este anuncio, el alcalde de Quito, la segunda población con mayor número de contagios en el país, había ya solicitado al COE nacional mantener el aislamiento en la capital. Explicó 3 razones. La curva de contagios en la capital no se ha estabilizado. Según cifras, hay acrecentamiento de contagios a diario y el sistema de salud no tiene la capacidad suficiente para someter a pruebas y aislar a cada caso. Sin embargo, hasta el cierre de esta emisión no se ha emitido criterio alguno respecto a esta última resolución del COE nacional. Por su parte, Agustín Casanova, alcalde de Portoviejo, cantón con más casos positivos en Manabí, califica de sensata la estrategia de semaforización adoptada por el gobierno nacional, puesto que cada una de las localidades vive en realidades distintas. Anuncia que en este escenario el color rojo se mantendrá en el mes de mayo para realizar las evaluaciones respectivas. De acuerdo a nuestros análisis, vamos a solicitar, y por esas condiciones especiales que le hablé al inicio de Portoviejo, vamos a solicitar que se cree la zona especial de seguridad para Portoviejo, así como la hicieron en Guayaquil. Nosotros tenemos un objetivo claro: reducir la velocidad del contagio para que nuestro sistema sanitario pueda atender los enfermos. En la Sierra Centro del país, el alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, también concuerda con la aplicación del sistema de semaforización. De hoy en adelante, obviamente, nos toca irnos preparándonos para que sea el momento adecuado que se decida cambiar de situación. Por hoy es responsabilidad de todos, desde el punto en que nos encontremos. Las empresas, supermercados, constructoras, la tienda del barrio, a elaborar su propio protocolo biosanitario. Mientras en la región amazónica, Carlos Guevara, principal personero de la ciudad de Tena, la población con el menor número de casos de COVID-19 del país, anunció que acogerá el sistema de semaforización por la seguridad de la propia ciudadanía y así evitar que los contagios se expandan. Nos mantenemos en el semáforo rojo, estaremos monitoreando el movimiento de cada uno de estos indicadores, pero explicarle a la ciudadanía y al país que la provincia de Napo, con la gran mayoría, por no decirle todos los cantones, hemos tomado la resolución de continuar con el semáforo rojo, continuar con la cuarentena. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. La fase de distanciamiento no implica
implica volver a la total y absoluta normalidad en las actividades productivas, laborables, comerciales o de distracción. Las autoridades recalcan en la importancia de escuchar y entender bien las disposiciones oficiales para no dar cabida a rumores ni erróneas interpretaciones. Esta será una semana clave donde jugarán un papel fundamental las autoridades locales, pues serán ellos quienes determinen si cada una de sus jurisdicciones están listas para un cambio de color en el sistema del semáforo. Las autoridades han sido claras. A partir del próximo 4 de mayo, el país no volverá a una actividad normal, como que no hubiese pasado nada. El presidente Moreno enfatizó que la emergencia sanitaria continúa. El 4 de mayo iniciaremos una nueva fase en el combate a la pandemia del COVID-19. Que quede muy claro, que quede muy claro. Esto no significa que la emergencia sanitaria haya terminado. Por favor, de ninguna manera. Vamos todos a enfrentar la emergencia social y económica bajo los más estrictos controles y normas sanitarias. Iniciaremos una cuidadosa y progresiva apertura de algunos sectores productivos, pero con rigurosos protocolos sanitarios. Vuelvo a repetir, rigurosos protocolos sanitarios. Las parroquias, cantones, provincias o regiones que a partir del 4 de mayo venidero sigan en color rojo deben continuar acatando las medidas de restricción ya por ustedes conocidas. Solo se amplía las operaciones de comercio en línea y horarios más extendidos para la entrega de servicios a domicilio. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo el viernes anterior que la etapa del distanciamiento no implica que haya autorización para salir de las casas sin ningún tipo de medida. Es una nueva normalidad en donde nuestra gran tarea va a ser guardar distancia entre nosotros. Lo estábamos viendo ya en la siguiente diapositiva. Distancia en la calle, distancia en las oficinas, distancia en los comercios. Se recomienda al menos esta distancia de 1,5 metros entre cada persona, portando las mascarillas, los cubrebocas. En esta semana será importante que escuche y comprenda bien las disposiciones oficiales. No dé cabida a rumores ni erróneas interpretaciones. Javier Ceballos, Medios Públicos. Las autoridades insisten en mantener las medidas de bioprotección personal para cumplir con éxito la siguiente etapa de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, en donde se aplicará el distanciamiento social. Alemania, Corea del Sur y Japón son los países del mundo que aplicaron medidas para reducir los casos de contagio más pronto. Corea del Sur combinó la información a la ciudadanía, su participación y una campaña masiva de pruebas. Además, se enviaban mensajes de texto a los ciudadanos cuando se detectaba un caso cerca de su casa o lugar de trabajo. El éxito de Japón se debe a la profunda preocupación de sus ciudadanos por la higiene y al poco contacto social que tienen, es decir, no se abrazan o besan al saludar, lo cual se considera fuente de propagación del virus. Además, las escuelas y universidades japonesas fueron de las primeras en cerrar sus puertas en el mundo. Mientras Nueva Zelanda declaró victoria sobre los contagios, la primera ministra Jacinda Ardern afirmó que su país ganó la batalla contra la transmisión masiva. Autoridades sanitarias registraron solo un caso de contagio en las últimas 24 horas. Estos casos demostraron que no solo las pruebas masivas ayudan a detectar nuevos casos del virus, sino que la colaboración y la conciencia ciudadana son fundamentales para detener los contagios. En cualquiera de las fases que indiquen los semáforos en Ecuador, en todas las ciudades y pueblos es necesario que la ciudadanía se mantenga colaborando con las medidas de higiene permanente de las manos con agua y jabón, desinfectarlas con alcohol, la limpieza constante de superficies, el distanciamiento social y el uso de mascarilla o cubrebocas en todo momento en el espacio público. Entre las recomendaciones a cumplir están mantenerse a 2 metros de distancia de otras personas, evitar las aglomeraciones. En las empresas deben cumplirse protocolos de bioseguridad y medidas preventivas. Recuerde que el compromiso ciudadano es fundamental para acatar las medidas dispuestas por las autoridades. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Ante los problemas de comercialización y caída de precios, productores bananeros contemplan paralizar la producción nacional para regular la oferta y donar el producto durante la emergencia. Los exportadores confirman la caída de las ventas y consideran que sí se puede paralizar hasta en un 30% de la producción. El sector bananero se suma a los afectados durante la pandemia del COVID-19. Las ventas han bajado, existen dificultades de comercialización y los precios a los que compran los exportadores está por debajo del precio oficial de la caja, que es $6.40. Así lo señalan los productores.
comercializando la caja en $3, alrededor de $3 a nivel nacional. Y eso realmente es nefasto para la producción bananera. En este marco, la Asociación de Productores Bananeros envió una carta al Ejecutivo solicitando paralizar la producción para regular así la oferta y los precios. Además, donar el producto excedente al país durante la emergencia. Toda la estructura estatal que juntos con los productores de musáceas para que vengan a nuestras haciendas y nosotros enviamos los racimos y que se distribuya a todo el pueblo ecuatoriano. Si es necesario, se puede donar toda la fruta del Ecuador. Toda la fruta del Ecuador se puede donar y estamos hablando de más o menos 6 millones por semana. Al respecto, los exportadores señalan que ante el cierre de fronteras, escasez de contenedores y navieras, se ha reducido la compra en el exterior de enero a abril. En enero de este año exportamos 37,6 millones de cajas. En febrero comenzamos a bajar y bajamos a 33 millones de cajas y en marzo a 30 millones de cajas. En abril proyectamos una reducción de alrededor del 30% con relación a lo que se exportó en marzo. En consecuencia, reconoce que la oferta ha superado la demanda, afectando sobre todo al precio en el mercado de spot, obligándolos a comprar a menor precio. Por ello, está de acuerdo en regular la producción hasta por 3 semanas. Regular al menos ese 30% durante unas 3 semanas para que los precios y las necesidades afuera vayan ajustándose e incrementándose, ¿no? La solicitud de los productores bananeros ya se encuentra en manos del Ministerio de Agricultura para su evaluación. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Durante la emergencia sanitaria, Ecuador ha dejado de vender 9.000 millones de dólares. Ahora el país se prepara para una reapertura productiva. Este lunes arrancó el plan piloto de reactivación del sector de la construcción con al menos 43 proyectos entre privados y públicos. En promedio, la construcción ha perdido 1.600 millones de dólares mensuales por la emergencia sanitaria, un sector que venía ya acarreando pérdidas y crisis por la situación y los acontecimientos en el país. La paralización de 486.000 personas. Los bienes que se transan en la construcción son del orden de 20.000 millones de dólares al año. Y el ministro de la Producción dio la cifra de cuánto ha dejado de vender toda la cadena de producción del país en los 40 días de aislamiento obligatorio. Cerca de 9.000 millones de dólares. Y eso significa que muchísimas fuentes de empleo al día de hoy lamentablemente ya se han perdido. Desde este lunes, la construcción, uno de los ejes de la economía y empleo, reinició su actividad con la primera fase del plan piloto, con al menos 43 proyectos calificados por el gobierno. 30 empresas del sector privado y unas 15 del sector público para que inicien las pruebas de este protocolo. Estos proyectos empezarán poco a poco, porque lo que se trata es de priorizar la salud. Hemos priorizado aquellas empresas que han cumplido y la que han calificado los diferentes requerimientos. Representan 4.000 fuentes de empleo aproximadamente. Montaneda precisó que se han seleccionado los prioritarios. En lo público, la edificación de hospitales, centros de salud y viviendas de interés social. En el sector privado, infraestructura, industrial y también casas. Sobre todo está en Quito y en Guayaquil. También está en Cuenca, en Manabí, en cantones como Daule. Las obras no son nuevas, ya están en ejecución. Incluso algunas están terminadas y en ellas se realizarán un estudio en todos los componentes que integran al sector. Probar el protocolo, optimizarlo para que enseguida toda la actividad de la construcción aplique el protocolo. La sociedad tiene que entender que el virus va a estar ahí durante 1 o 2 años más. El objetivo fundamental es un trabajo ordenado que cumpla con las normas sanitarias, como el distanciamiento entre obreros, que cuenten con mascarillas y los elementos de protección para evitar el contagio del virus. Se les va a proveer de transporte, no pueden salir a comer en la tienda, en los restaurantes, se les va a proveer de alimentación, todo este tipo de cosas. El proyecto piloto puede ser consultado en www.produccion.gov.es. Tiene 19 páginas y establece los parámetros como el traslado de los trabajadores desde sus hogares, medidas para el ingreso y salida de vehículos de carga, para el hospedaje del personal en obra, el manejo de residuos peligrosos e infecciosos. El gobierno será el encargado de calificar los proyectos a través del mismo portal web, en el que se deberá llenar los formularios. Yandún aclara que las empresas se encargarán de contactar a los proveedores de insumos y que esto no implica que se abrirán ofertas de trabajo. Y se va a emitir los salvoconductos para que las fábricas o ferreterías les abastezcan de materiales. El ministro de la Producción se refirió además a las pérdidas de toda la cadena de producción del país. Valeria Villarroel, Medios Públicos.
423 personas positivos de COVID, quienes se encontraban en un hospital del IES en Guayaquil, fueron dados de alta hospitalaria. Los pacientes mostraron su satisfacción por la atención brindada y la posibilidad de volver a casa. Ascienden a 423 el número de pacientes que han recibido el alta hospitalaria en las diversas unidades médicas del IES a nivel nacional. Este tipo de manejo terapéutico consiste en que una vez realizados los chequeos correspondientes, las personas positivas para COVID-19 continúan con su tratamiento en aislamiento domiciliario. De esta cifra, 12 pacientes se encuentran totalmente recuperados. Agradezco aquí a todos los médicos por la buena atención que he tenido y le pido a la gente que se cuide mucho. De las 423 altas hospitalarias, Guayas lidera la lista con 134 pacientes, seguida de Pichincha con 103. Milton Morante estuvo internado en el Hospital General de Babahoyo y está feliz por volver a su hogar. Bastante contento de estar saliendo de alta después de haber estado 10 días aquí en el Seguro Social de Babahoyo. Pues estoy muy agradecido, la atención excelente. Los pacientes reconocen la labor de los profesionales de la salud durante la emergencia. Quiero enviarles un profundo agradecimiento a todo el personal médico de la unidad de terapia intensiva del Hospital del IES aquí en Ibarra. Gracias, mil gracias por todo el trabajo que ustedes han realizado. El IES ha destinado a nivel nacional 24 hospitales para atender exclusivamente a personas confirmadas y sospechosas para COVID-19. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Actos cargados de emotividad se vivieron en el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito. Nadie quiere dejar de expresar un gracias a nuestros héroes en la emergencia sanitaria. La Policía Nacional también está organizada para brindar eventos de distracción a los ciudadanos que cumplen con la cuarentena. El violín de Javier Moya trajo alegría a cada uno de los médicos y enfermeras del Hospital Carlos Andrade Marín. Son momentos en que los denominados héroes de bata blanca toman aliento, fuerza y energía para continuar con el combate en primera línea. La música sonaba y en sus acordes les decíamos gracias. Ellos, en cambio, dibujaban un corazón. Pero este no fue el único homenaje que recibieron durante este fin de semana. La Policía Nacional con su banda musical también llegó a recordarles que juntos salimos de esta. Sí, Dios les pague que sigan adelante. Pronto volveremos abrazados, pronto estar juntos con nuestras familias. Patrulleros, motos y un bus de 2 pisos conformaron esta caravana que trajo reconocimiento y alivio en jornadas médicas extensas. Decirles también que sí se puede. La institución policial además se ha organizado para generar eventos de esparcimiento a los ciudadanos que cumplen con el confinamiento. En el Panecillo, por ejemplo, estuvo el grupo de adiestramiento canino, un mago y Paquito Policía. Por favor, siempre utilicen la mascarilla. Y evidentemente pedir que vengan días mejores. Aquí tampoco faltó la música a través de la interpretación de Cristian Cacuango, miembro de la institución. Y que nos esperen, que muy pronto estaremos en su barrio. Esperanza y fortaleza son las armas con las que ahora se combate a este enemigo en común, al que estamos seguros vamos a vencer. Alex Llanos, Medios Públicos. Y es momento de hacer nuestra primera pausa, pero antes compartimos con ustedes este tema inédito de Jaime Ostaiza, miembro del Ejército Ecuatoriano, que envió su tema a Telediario. Veamos y escuchemos. Hoy mis ojos están tristes, tengo ganas de llorar. Quisiera ver a mis viejos y a mis muchachitos jugar. Tengo fe, esto pasará, para siempre sé que no. Ya habrá tiempo para vernos y podernos abrazar. Pero antes cumpliré una gran misión. Voy a luchar por ti, voy a cuidar de ti. No tengo fuerzas, pero me las da mi Dios con todo su amor. Y aunque yo quiero también regresar a casa, estaré firme si no alcanza, mi vida también la doy. Solo te pido que no pierdas la esperanza, no. Todos unidos como hermanos
soy un soldado que lucha de la mano de Dios. En una guerra sin armas, contra un enemigo que no tiene compasión. No importa el color de mi uniforme, y mucho menos mi condición. En hospitales, en las calles, en fronteras o detrás de un micrófono, cuidar de ti, esa es mi gran misión. Por ti, por mí y por todos. Quédate en casa. Estamos de regreso con más noticias nacionales. Frente a la crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19, el Consejo Nacional ya debate diferentes escenarios para los comicios presidenciales del 2021. Según la Organización Mundial de la Salud, la vacuna contra el coronavirus todavía tardará en estar lista varios meses. Frente a este escenario, en el interior del Consejo Nacional Electoral, en el CNE, se preparan métodos de votación alternativa para ir a las urnas el próximo 7 de febrero de 2021. El Consejo Nacional Electoral no puede ser ajeno a esta realidad. Por eso hemos puesto sobre el debate posiciones, sugerencias, iniciativas para que sean analizadas, pero sin descuidar tres aspectos: el tema presupuestario, el tema de la legalidad y la constitucionalidad y el tema del acuerdo político que deben tener las organizaciones políticas como actores importantes, que pasa principalmente por ahí, y de la confiabilidad de la ciudadanía para nuevos sistemas de votación que se podría pensar. El Código de la Democracia, en el artículo 113, señala que se pueden decidir para los sufragios métodos electrónicos o telemáticos de votación y escrutinio en forma total o parcial. Por ello, una de las alternativas sería el voto electrónico. Es un desafío muy grande, un desafío en el que nosotros lo principal es que tenemos que garantizar la transparencia, la limpieza del proceso electoral para las elecciones de 2021. Que no podemos perder de vista es el tiempo que tenemos para implementar este nuevo sistema, si fuera el caso. Con el objetivo de evitar aglomeraciones durante las elecciones, también se ha pensado en varias alternativas. Ya sea por jornadas de votación que se puede dividir entre hombres, mujeres, un día, otro día, en la mañana con horarios. También estamos mirando la posibilidad que, si bien no puede ser y no en todo el país, sí en las provincias más críticas como es Pichincha y Guayas, donde se podría aplicar este sistema de votación. Esto sí nos permite la Constitución, esto sí nos permite la ley. Respecto al fallecimiento de más de 600 personas a nivel nacional por el COVID-19, Atamaín mencionó que el padrón electoral se actualizará para los comicios del 2021 de acuerdo a la información remitida por el Registro Civil. El próximo 18 de agosto de 2020 se cerrará el padrón electoral para las elecciones del 7 de febrero de 2021. Carla Arcentales, Medios Públicos. Vamos a cambiar de tema. Este domingo 26 de abril de 2020, la Corte Nacional de Justicia notificó la sentencia de 8 años de prisión en contra del expresidente Rafael Correa, Jorge Glass y otros involucrados, entre ellos exministros de gobierno anterior y varios empresarios acusados de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Según la Fiscalía General del Estado, los procesados conformaron una estructura criminal que recibió millones de dólares en sobornos para el financiamiento ilegal del movimiento Alianza País. El pasado 6 de marzo de 2020, el exmandatario Correa fue declarado como autor de ese delito y la fiscal Diana Salazar pidió la máxima pena aumentada en 1/3. Los abogados defensores de los acusados han reiterado que apelarán el fallo, el mismo que no es de última instancia. Y la policía buscó por aire, mar y tierra a sujetos acusados de robar y quemar una moto policial y de agredir a 4 agentes del orden que realizaban patrullajes en el sur de Guayaquil. Los agresores se encuentran en manos de la justicia y enfrentarán cargos por ataque, resistencia y destrucción de bienes del Estado.
6 detenidos acusados de participar en disturbios en la cooperativa Puerto Lícita del Guasmo en Guayaquil dejó un operativo por aire, mar y tierra que desplegó la policía este fin de semana en el sur de la ciudad. Esto luego de que los uniformados fueran agredidos mientras realizaban patrullajes de control en el sector. Según el parte policial del mayor Alejandro Saldumbide Navía, del Distrito Sur, varios bienes del Estado fueron destruidos, como motocicletas policiales. A una de ellas le prendieron fuego. 4 servidores policiales resultaron golpeados y con heridas leves. Los hechos fueron registrados por los moradores de la zona. Que cierto man también tiene el fierro. Uy, su mano se le lleva la moto, oye, se ganó una moto ese pelado, man. Se van a meter en problemas. A la acción policial se unió personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo, Grupo de Operaciones Motorizadas GOM, Grupo de Intervención y Rescate GIRI, Policía Judicial y el Servicio de Aeropolicial en coordinación con las Fuerzas Armadas. Los sujetos se habían dado a la fuga, por lo que la búsqueda por tierra se intensificó. Los agentes se movilizaron, unos en helicóptero para peinar la zona, considerada como punto crítico al sur de la urbe porteña, mientras otros cruzaron el estero Salado en lancha. Luego de varios allanamientos y trabajos de inteligencia se logró capturar a 6 personas. Los detenidos fueron trasladados a la Unidad Judicial de Flagrancia, adjunta al cuartel Modelo, donde enfrentan cargos por los delitos de ataque y resistencia y destrucción de bienes del Estado. Tienen en el piso un policía allá, a ver. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Los privados de libertad elaboran cabinas de desinfección que se usan en los centros de rehabilitación del país, pero que esperan sirvan para otros espacios de todo el territorio ecuatoriano. Los privados de libertad del país quieren seguir aportando con su mano de obra en esta crisis sanitaria por el coronavirus. Y por ello elaboran cabinas de desinfección que esperan que se distribuyan en los centros de rehabilitación del país, como una forma de prevención en estos lugares. Y entonces tuvimos que buscar material y teníamos a la mano un compresor, el cual tenía que ser valorado, que tenía que tener unas 60 libras de presión para que pueda funcionar, la pistola de pintar. Entonces tuvimos que ver la idea cómo hacíamos. Entonces hicimos una plataforma en el piso, el cual está compuesto por unas tablas, un cuadro de metal, el que forma un switch. En el Centro de Rehabilitación de Archidona arrancó la implementación, pero los privados de libertad buscan que este proyecto llegue más adelante no solo a estos espacios, sino que se distribuyan en tiendas, centros de salud o donde se necesite en todo el país. El túnel de desinfección se le hizo a través de madera dura que hay en el centro, el cual se le confeccionó de 2 metros por 70 centímetros de ancho. Y está forrado con plástico transparente. Y a los laterales tiene puesto plástico transparente, pero en tipo de concertinas para que ingresen las personas y puedan salir por el otro lado. Estas cabinas se elaboran en los talleres de los centros de rehabilitación, pero para seguir elaborándolos necesitan donaciones de madera, plástico y artículos de limpieza. Para coordinar la entrega puede contactarse en Facebook al Servicio Integral Ecuador o en Twitter a @snai_s. María Elena Vaca, Medios Públicos. El prefecto de Carchi advierte la aglomeración de ciudadanos venezolanos en la frontera ecuatoriana colombiana, quienes buscan retornar a su país debido a la emergencia sanitaria. La falta de empleo y el deseo de acompañar a sus familias son algunas de las causas por las que toman esta decisión. Muy cerca de la embajada venezolana en Ecuador, que por ahora permanece cerrada por la emergencia sanitaria, nos encontramos a 2 jóvenes venezolanos, Josmi y Juan José. Ellos trabajaban vendiendo refrescos en las calles de Quito. Sin embargo, con el inicio del aislamiento se quedaron sin ingresos. Entonces ya no tenemos trabajo, ¿sí me entienden? Entonces ya ahorita lo que tenemos que hacer es salir a buscar la comidita, pedirle a las personas para ver si nos ayudan con cualquier comida, con cualquier monedita. Sin embargo, por su mente ya pasa a regresar a su país. Su retorno sería caminando, tal como llegaron, pues aunque han escuchado que su gobierno podría dar alguna salida, no tienen ninguna información oficial. Y ellos supuestamente lo llaman a uno. Es mejor uno pasar la roncha allá y no estar sufriendo tanto también por aquí. Todos los días quisiéramos estar con nuestra familia.
Esta realidad de las distintas provincias donde se concentra la población venezolana repercute directamente en la fronteriza Carchi, alerta el prefecto Guillermo Herrera. Estamos preocupados por esta situación precisamente cuando hemos notado ya alguna cantidad inusual de migrantes que están pugnando por retornar a su país de origen, principalmente a Venezuela, y se están concentrando en nuestra provincia. Un poco más de 200 ciudadanos fueron trasladados desde Ipiales hasta Cúcuta. Hemos tenido hace días pasados un problema en el cantón San Pedro de Huaca, aquí en la provincia del Carchi. En una vivienda estaban residiendo 10 ciudadanos extranjeros y ellos dieron acogida a 40 ciudadanos más que regresaron de Guayaquil. En Ecuador residen alrededor de 500.000 de ciudadanos de esta nacionalidad. Por este motivo, Herrera ha solicitado al COE Nacional que se activen medidas de contención, pues teme que se desborde la situación humanitaria. En torno a no permitir la libre movilidad entre cantones, peor aún entre provincias. Y también estamos solicitando al gobierno ecuatoriano para que aplique todas las gestiones necesarias para que se pueda establecer un corredor humanitario. De igual manera, pide a los alcaldes de otras localidades que no faciliten el traslado hacia el Carchi. Si ellos vienen de provincias donde el contagio es muy alto y lo hacen sin las debidas medidas de protección, de sanidad, van a generar un foco de contagio. En esta provincia existen 59 casos confirmados, pero las autoridades dicen que no se han realizado suficientes pruebas, lo cual podría generar una falsa sensación de seguridad. Sofía Montoya, Medios Públicos. Momento de hacer nuestra primera pausa y compartir con ustedes los saludos de nuestros televidentes a través de Segmento Conectados. Si quieren enviar su saludo y ser parte de esta iniciativa, escríbanos a través de la aplicación de WhatsApp al siguiente número celular 098-757-1631. Los mensajes pueden ser enviados desde cualquier parte del mundo porque Telediario y los medios públicos son el enlace con sus familiares y amigos. Hola, soy Amelia y les quiero hablar sobre mi aprendizaje en tiempo de COVID. Aprendí que tener salud es más importante que tener dinero. A veces no hay internet, pero mi profe, que es tan buena, me llama. Aprendí que envejecer es un regalo de la vida. Aprendí a comer brócoli y ahora siembro mis plantitas. Aprendí a no desperdiciar la comida y a compartir a los que no tienen. Por eso les digo, amen a su familia, hagan los deberes y coman bien. ¡Chao! Hola, amiguitos. Los quiero mucho. Por favor, lávense bien las manos. Las manos con bastante agua y jabón. Y también quédate en casa. ¡Pilas, mijín! Tranquilo, amigos, nos vamos a ganar la batalla a este coronavirus. Por ti, por tu familia, quédate en casa. Únete a la campaña. Si amas a tu familia, quédate en casa. No arriesgues tu vida, ni la de tu familia, ahora que los tienes con vida. Gracias por su preferencia. Ahora les contamos que veterinarios aconsejan que no se sobreproteja a los animales domésticos en este tiempo de cuarentena, ya que cuando todo vuelva a la cotidianidad, su ausencia podría ocasionar problemas.
Los animales domésticos como perros y gatos son la compañía ideal de este tiempo en que por la crisis sanitaria muchos permanecen en casa. Los veterinarios creen que los cuidados extremos y sobreprotección a estos animales podría afectarles. Ya que si bien ahorita gracias a la cuarentena nosotros pasamos junto con ellos la mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Después de la cuarentena posiblemente ellos vuelvan a estar solos, ¿sí? Y esa falta de contacto con el ser humano puede generar incluso conflictos emocionales, como podemos nosotros ver todo lo que tiene que ver con ansiedad por separación y ese tipo de enfermedades. Por ello, los expertos aconsejan que antes de regresar a su cotidianidad, se establezcan rutinas e independencia que deberán seguir estos animales en casa. Porque en realidad, el rato que nosotros volvamos a la cotidianidad, si él no las hace nuevamente se va a frustrar. Y si se frustra, puede redirigir con comportamientos no aceptables. Muchas veces se orinan en lugares donde antes no lo hacían, e incluso pueden morder. Este tiempo de cuarentena para los veterinarios ayudó al medio ambiente y por ello fue común observar animales que antes no se los veía en la ciudad. Entonces, esto generalmente se da por un abandono de nicho. Nosotros en realidad, al estar dentro de las casas, al estar en cuarentena, no vamos nuestro nicho biológico y hace que otra especie en realidad empiece a ocuparla, buscando recursos o en este caso, como se ha observado en tomas a nivel mundial, el mismo hecho de ya no encontrar contaminación en otras zonas hace que muchos peces, otros animalitos aparezcan en zonas donde antes ya no estaban habitadas. Si bien los perros y gatos ayudan a controlar la depresión, ansiedad y estrés, es indispensable evitar la sobreprotección, porque cuando se queden solos en casa, esto podría ocasionarles problemas a su salud. María Elena Vaca, Medios Públicos. Luis Abelardo Campos solicita ayuda para él y su familia. Es zapatero de profesión y cuenta que la cuarentena le impide ganar los recursos con los cuales se sustentan 3 personas. A sus 87 años de edad, Luis Abelardo Campos es cabeza de familia. De su trabajo depende su hija y nieta. Su zapatería, ubicada en Carapungo, le permitía llevar alimentos a su hogar. Pero desde que inició el aislamiento, todo se ha complicado al punto de no tener para comer. 2 veces salí a la calle que me regalen porque no tenía para comer, no teníamos. La merienda, una agüita, si es que hay pan, con pancito, si no, alzar el agua sin nada. Por ello, planteó la posibilidad de un trueque para recibir alimentos a cambio de su trabajo como zapatero. Pero tampoco ha sido efectivo, pues lo que se le ha entregado en productos no cubre ni siquiera el poco material que debió invertir. El trueque no puedo hacer a cambio porque voy a acabar ese pite material que tengo y no tengo con qué comprar. La falta de alimentación y sus preocupaciones lo han debilitado. Sus movimientos son cada vez más pausados. Su audición es mínima. Incluso salir en cámara le genera miedo, pues considera que le puede acarrear más problemas. Pero me da vergüenza de la familia. No me ayudan en nada, pero han de venir a hablarme. Así esta persona de la tercera edad espera su ayuda en las calles Neptalí Godoy y Río Cristal. Quiere seguir en esta lucha por los suyos, aunque sus fuerzas se estén agotando. Alex Llanos, Medios Públicos. Iniciamos el desarrollo de las noticias del mundo. En Nueva Zelanda, las autoridades consideran como eliminada la pandemia del coronavirus en su territorio. Analistas sostienen que las estrictas medidas adoptadas de forma temprana por el gobierno, además de la lejanía del país, permitieron este resultado favorable. Nueva Zelanda le ganó la batalla al COVID-19. Así lo aseguró la primera ministra Jacinda Ardern, quien reconoció este logro como el resultado de las estrictas medidas a las que se sometió la población durante las últimas 5 semaas. Eliminación no significa que no vaya a haber nuevos casos, pero sí significa que sabemos de dónde vienen nuestros casos. No hay
transmisión comunitaria generalizada, no detectada en Nueva Zelanda. Hemos ganado esa batalla. El director general de salud neozelandés, Ashley Bloomfield, informó que en los últimos 7 días no se superaron los 9 casos diarios, mientras que el domingo se registró la cifra más baja con un solo nuevo contagio. Por ello, a partir de la medianoche de este lunes, Nueva Zelanda pasará de la fase 4 de alerta a la 3, lo que permitirá la reapertura de la mayoría de empresas y comercios. Sin embargo, el pedido para los ciudadanos es evitar las interacciones sociales en la medida de lo posible. Estamos abriendo la economía, pero no la vida social, aseguró la primera ministra Ardern. Según la cartera de salud neozelandesa, el país registra 1.122 casos de coronavirus y 19 muertes a causa de la enfermedad, y aseguran que estas cifras, relativamente bajas, se lograron al adoptar algunas de las restricciones más duras del mundo. Desde el principio de la pandemia, cuando solo se registraban unas pocas decenas de casos, el país cerró sus fronteras, impuso cuarentena a todos quienes llegaron al territorio y creó una extensa operación de pruebas y rastreo de contactos para evitar la propagación masiva del COVID-19. Coralía Pérez, Medios Públicos. Con casi 1 millón de casos de coronavirus en Estados Unidos, más de 55.000 muertes, algunos estados reabrieron su economía en los últimos días. Por ejemplo, en Nueva York se estudia la reapertura por fases a partir del 15 de mayo. Algunos estados reiniciaron sus actividades comerciales. En las playas de California se registró una considerable afluencia de personas. Lo propio en Georgia, donde también los locales comerciales como peluquerías atendieron al público como parte de dinamizar la economía. Se estima que en los próximos días abran sus puertas los restaurantes y salas de cine. Asimismo, que a inicios de mayo, cerca de 14 estados volverán a sus actividades. En Nueva York, por ejemplo, uno de los estados con las cifras más altas de contagios de coronavirus, las autoridades toman medidas frente a la reapertura económica que será a partir del 15 de mayo. El gobernador Andrew Cuomo aseguró que en primer lugar abrirá la industria de la construcción y la manufactura, que poseen bajo riesgo de contagio, y en segundo lugar, industrias esenciales con menos riesgos, con 2 semanas de separación entre cada industria para supervisar los efectos. Por su lado, el alcalde Bill de Blasio aseguró que se continuará proporcionando la ayuda necesaria para toda la población y también señaló que protegerá a los empleados sanitarios. Nuestros trabajadores de salud están haciendo un trabajo heroico en nuestros centros de prueba y les debemos cada forma de protección posible. Blasio destacó que cada vez se aumentan los centros para realizar las pruebas de COVID, con el objetivo de que cada paciente pueda efectuar la toma de sus propias muestras. Esta metodología se implementará en la red hospitalaria en los próximos días y se podrán hacer de 15 a 20 exámenes por hora. Con el autoexamen les daremos alivio y vamos a seguir ampliando la capacidad de hacer pruebas para más neoyorquinos. Cada día estamos poniendo más piezas en lugar para lo que viene. Y mi promesa a los neoyorquinos es que vamos a estar preparados. Otro alivio para los afectados por el coronavirus es la aprobación de $484 mil millones por parte de la Cámara de Representantes para ayudar a hospitales, pequeñas y medianas empresas. Con este segundo paquete económico, a la fecha se contabilizan cerca de $3 billones para paliar la crisis que ha dejado el COVID-19 en Estados Unidos. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. El director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, advirtió que levantar el confinamiento de forma precipitada podría tener un mayor impacto en la economía. De su parte, el director general del organismo, Tedros Adhanom, indicó que a pesar de que los confinamientos en Europa se alivian con la disminución del número de casos nuevos, se insta a los países a encontrar, aislar, examinar y tratar todos los casos y rastrear cada contacto para garantizar que estas tendencias continúen. Y los nuevos casos de coronavirus descendieron este domingo en China hasta 3.
2 de ellos procedentes del exterior frente a los 11 contagios del sábado y los 12 de la víspera. Así lo informó la Comisión Nacional de Salud, aunque la comisión no informa en su último parte de nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. Así lo anuncia que se ha añadido una muerte certificada en Pekín al recuento oficial de decesos por coronavirus. En tanto, los hospitales de Wuhan, epicentro en un principio de la pandemia, dieron de alta a todos sus pacientes. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, regresará a trabajar luego de recuperarse de coronavirus. Durante su ausencia fue reemplazado al frente del Ejecutivo canciller Dominic Raab. Johnson dio positivo por COVID-19 el pasado 27 de marzo y tras agravarse los síntomas fue ingresado en el hospital el 5 de abril, poco antes de tener que ser trasladado a la UCI, en donde recibió un tratamiento estándar con oxígeno. La vuelta del primer coincide en el momento de la cifra oficial del fallecimiento registrado en hospitales nacionales alcanzó los 20.319. Gracias a nuestra determinación nacional colectiva, estamos a punto de lograr esa primera misión clara: evitar que nuestro Servicio Nacional de Salud se vea abrumado de una manera que trágicamente hemos visto en otros lugares. Y así es como hemos empezado a invertir la tendencia. El líder norcoreano Kim Jong-un envió un mensaje de agradecimiento a un grupo de trabajadores reproducido por la propaganda estatal que lleva más de 2 semanas sin publicar imágenes recientes del mariscal mientras circulaban informaciones sobre su estado de salud. Kim envió un escueto agradecimiento a través del principal diario del país, el Rodong, a aquellos que trabajan en el proyecto turístico de la península de Calma, en la ciudad de Wonsan, precisamente el lugar en donde por imágenes por satélite se han mostrado que se encuentra estacionado su tren especial. Y los futuros del Brent para entrega en julio subieron este domingo hasta $25.09 por barril en medio de la crisis de la demanda global a causa de la pandemia del coronavirus. Horas más tarde, sin embargo, el precio bajó ligeramente hasta situarse en $24.66 por barril. El precio del petróleo sube por tercer día consecutivo en medio de reportes de disminución de la producción y tensiones en Medio Oriente. Los futuros para entrega en junio de esta marca cayeron en 3.17% hasta $20.76 por barril, mientras que el precio de los futuros del petróleo West Texas Intermediate perdió un 9.86% y se encuentra en $15.27 por barril. Con esta información internacional finalizamos Telediario Emisión Central. Muchas gracias por acompañarnos. Usted continúe en sintonía de los medios públicos y por favor permanezca en casa. Buenas tardes.